Bienvenidos a la asignatura Modelado y Simulación de Sistemas. Recordando que el cuerpo de la simulación lo determinan los números aleatorios y o pseudoaleatorios, y estos tienen que ser confiables. Hasta el momento este hecho lo identificamos a través de una gráfica o a través de los parámetros de la media y la varianza. Sin embargo, existen otras alternativas. En esta clase vamos a estudiar la prueba de confiabilidad de Kolmogorov-Smirnov. El procedimiento es el siguiente. El primer paso consiste en generar n números pseudoaleatorios uniformes. 2. Ordenar la secuencia generada en el paso 1 en forma ascendente. 3. Calcular la distribución acumulada de los números generados con la siguiente relación. Variable que vamos a utilizar es fn de x igual y entre n, en el que y es la posición que ocupa el número xy en el vector obtenido en el paso 2. Siguiente paso, calcular el estadístico Kolmogorov-Smirnov de la siguiente manera. Tn es igual al máximo valor del valor absoluto, ¿no?, de lo que se ha encontrado en el paso 3 menos la secuencia ordenada en el paso 2 para todo valor de xy. El quinto paso. Si este valor máximo que se ha encontrado en el paso 4 es menor que el parámetro referencial, entonces no se puede rechazar la hipótesis de que los números generados provienen de una distribución uniforme. Aquí tenemos precisamente la tabla que muestra los valores para el nivel de significación y del tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente trabajamos con el nivel de significación del 5%, es decir, vamos a trabajar con los valores que está remarcado de color rojo aquí en la tabla. Por ejemplo, si vamos a generar 11 números pseudoaleatorios, el parámetro referencial que vamos a utilizar es de 0.391. Si generamos y queremos ver la confiabilidad de 100 números pseudoaleatorios, entonces el parámetro referencial es igual a 0.134. Si la cantidad de números pseudoaleatorios sobrepasa 100, entonces vamos a utilizar esta relación. Por ejemplo, si n es 1000, entonces vamos a calcular 1.36 dividido entre raíz de 1000. Ejemplo, consideremos este generador que ya lo hemos estudiado en una clase anterior, donde el parámetro a es 5, c es 7, el módulo es 8 y el valor semilla es 4. Y aquí tenemos una secuencia de 11 números pseudoaleatorios. Vamos a explicar el procedimiento de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La secuencia que se ha calculado, vamos a ordenar en forma ascendente, vamos a calcular fn de x. ¿Cómo lo calculamos? Como aquí tenemos 11 datos, 1 dividido entre 11, 0.091. 2 dividido entre 11, 0.182. 3 entre 11, 0.273. 4 entre 11, 0.364 y así sucesivamente. En esta otra columna vamos a calcular la diferencia de fnx, o sea, esta columna que acabamos de calcular, menos la secuencia ordenada y en valor absoluto, ¿no? Y tenemos esta secuencia. Y de esta secuencia vamos a identificar el máximo valor y lo vamos a denotar por dn, por un lado. Por otra parte, el parámetro referencial es 0.391 porque tenemos 11 números pseudoaleatorios. Este dato lo obtenemos de la tabla. De acuerdo al procedimiento de Kolmogorov-Smirnov, es dn, o sea, este valor máximo, menor que este parámetro referencial, sí, por lo tanto, confiable. Aquí tenemos el programa en MATLAB. Esta primera parte de la generación de números pseudoaleatorios ya lo explicamos en una clase anterior. Entonces, a esta primera parte lo que hacemos es añadir una segunda parte que precisamente consiste en programa del procedimiento de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, aquí en el vector x almacenamos los números pseudoaleatorios. En la segunda parte, en el vector b, lo que hacemos es ordenar los números pseudoaleatorios. Aquí entramos en un proceso iterativo donde calculamos fn de x, que aquí es para cada valor de y como y entre n. Y en esta variable lo que hacemos es calcular la diferencia del valor absoluto de fn de y menos la secuencia ordenada que está en el vector b para todo valor de y. Luego
en DN lo que hacemos es identificar el máximo valor. Posteriormente vamos a leer desde teclado el parámetro referencial, ¿no? Visualizamos los datos y el mensaje. Si cumple la condición, determinamos la confiabilidad, y si no es así, entonces decimos que la secuencia no es confiable. Vamos a ejecutar. Vamos a verificar lo que explicamos. 11 datos, el parámetro A 5, C es 7, M 8, valor semilla 4. Entonces aquí tenemos la secuencia de números pseudo aleatorios. DN, el mayor valor, 0.159, y el parámetro referencial habíamos indicado que era 0.391. La secuencia de números pseudo aleatorios es confiable. Vamos a ejecutar para otro generador. Vamos a generar 1000. Entonces, parámetro A, 221, parámetro C, 0, M, 1000, semilla 3, y habíamos indicado que como hemos generado 1000 números pseudo aleatorios, entonces el parámetro referencial lo calculamos como 1.36 dividido entre raíz de 1000, que es igual a 0.032. La secuencia de números pseudo aleatorios es confiable.